Si hoy perdieras todo, no una parte, no algo que puedas recuperar después, sino todo aquello que hoy usas para sentirte alguien. Tu dinero, tu posición, tu trabajo, tu imagen, tu nombre, la forma en que los demás te reconocen. ¿Seguirías siendo la misma persona? Esta no es una pregunta espiritual, es una pregunta existencial, porque casi nadie se la hace cuando la vida está estable. Mientras hay ingresos, mientras hay control, mientras hay rutina, mientras el mundo responde, creemos que somos fuertes. Pero la verdadera prueba no ocurre cuando todo funciona. Ocurre cuando algo esencial se cae. Y siempre, tarde o temprano, algo se cae. Hay personas que, al perder algo externo, no solo pierden comodidad, pierden dirección, pierden identidad, pierden sentido. No porque sean débiles, no porque no tengan capacidad, sino porque todo su centro estaba afuera. En el dinero, en el reconocimiento, en el rol, en la validación. Y cuando eso desaparece, no queda un suelo interno donde pararse. Aquí es donde empieza una confusión muy peligrosa. Confundir fuerza con poder. La fuerza es visible, la fuerza se mide, la fuerza se compara, la fuerza depende de algo externo para existir. David Hawkins observó algo que incomoda profundamente al ego humano. La mayoría de las personas no vive desde su poder, vive desde su estado emocional dominante. Y ese estado, aunque no se nombre, aunque se oculte, aunque se disimule, dirige toda la vida. No importa cuánto alguien diga que cree en sí mismo, no importa cuántos libros haya leído, no importa qué imagen proyecte. Cuando algo no sale como espera, cuando la realidad no coopera, cuando aparece la pérdida, ahí se revela el verdadero nivel de conciencia. Miedo, ira, culpa, vergüenza, orgullo herido, ansiedad. O en otros casos, calma, claridad, aceptación, presencia. Hawkins no hablaba de emociones pasajeras. Hablaba del estado en el que una persona pasa la mayor parte de su vida. Ese estado es como un campo invisible desde el cual interpretas todo lo que ocurre. No ves la vida como es, la ves como tu estado interno te permite verla. Por eso dos personas pueden vivir la misma crisis y una se derrumba mientras la otra se ordena. No porque una tenga más suerte, no porque una sea más inteligente, sino porque no están paradas en el mismo nivel de conciencia. La persona que vive desde el miedo ve amenazas incluso en oportunidades. La que vive desde el deseo nunca está satisfecha, aunque tenga más. La que vive desde el orgullo siente que todo es un ataque. Y la que vive desde aceptación no se rompe cuando algo cambia, se ajusta. Esto no es espiritualidad romántica, es psicología profunda aplicada a la vida real. Porque tu estado interno no solo afecta cómo te sientes, afecta cómo decides, cómo hablas, qué toleras, qué permites y qué repites. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida sin cambiar el estado desde el que la vive. Cambian de trabajo, cambian de relación, cambian de ciudad, cambian de metas, pero llevan el mismo miedo, la misma urgencia, la misma carencia a todos lados. Y luego se preguntan por qué la historia se repite. No es mala suerte, no es castigo, no es destino, es coherencia interna. La vida responde de forma exacta al nivel de conciencia que sostienes, no a lo que deseas ocasionalmente, no a lo que afirmas, no a lo que imaginas, a lo que eres la mayor parte del tiempo. Por eso este tema no es opcional, no es decorativo, no es filosófico, es estructural. Porque cuando lo externo se cae, y siempre se cae, solo queda una cosa, el estado interno desde el que existes. Y ahí descubrirás si lo que tenías era fuerza o verdadero poder. Y aún no hemos hablado de vibración. Cuando todo lo externo se cae, cuando lo que sostenía tu identidad ya no está, no queda espacio para teorías. Solo queda una pregunta silenciosa. ¿Desde dónde estás viviendo tu vida? Aquí es donde David Hawkins hizo una distinción que cambia por completo la forma en que entendemos el éxito, la seguridad y el control. Diferenció la fuerza del poder. Y no lo hizo como una metáfora espiritual, lo hizo como una observación directa del comportamiento humano. La fuerza es externa. Se apoya en algo que puedes perder: dinero, autoridad,
influencia, reconocimiento, posición social, capacidad física. La fuerza necesita sostenerse constantemente, defenderse, probarse. Por eso vive en tensión, porque sabe, aunque no lo admita, que en cualquier momento puede desaparecer. La fuerza necesita comparación, necesita demostrar, necesita imponerse, y cuando se ve amenazada, reacciona. Por eso la fuerza suele ir acompañada de miedo, de control, de rigidez, de orgullo frágil. No porque sea mala, sino porque depende de algo externo para existir. El poder es otra cosa. El poder no se apoya en lo que tienes, se apoya en el estado de conciencia desde el que existes. El poder no necesita imponerse, no necesita demostrar, no necesita defenderse, porque no está en riesgo, no puede ser quitado. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que tener poder es tener control, pero el control es una señal de miedo. El verdadero poder no controla, ordena. Cuando alguien vive desde un estado interno elevado, sus decisiones son claras, sus reacciones son mínimas, sus acciones son coherentes. No porque la vida sea fácil, sino porque no está en guerra con ella. Las personas que viven desde la fuerza suelen estar agotadas, siempre empujando, siempre resistiendo, siempre luchando, incluso cuando ganan. En cambio, las personas que viven desde el poder no parecen forzar la realidad. No porque no actúen, sino porque no actúan desde la urgencia. Esto es crucial. No es lo que haces lo que determina el resultado, es desde dónde lo haces. Dos personas pueden trabajar la misma cantidad de horas. Una vive en ansiedad constante, la otra en enfoque y claridad. Una toma decisiones reactivas, la otra decisiones alineadas. Y con el tiempo, los resultados son radicalmente distintos, no por suerte, no por talento, por coherencia interna. La fuerza crea resistencia, el poder crea dirección. La fuerza necesita presión, el poder necesita claridad. Por eso muchas personas, aunque tengan éxito externo, se sienten vacías, porque todo su esfuerzo está dirigido a sostener algo que no es estable. Hawkins mostró que cada nivel de conciencia tiene una cualidad energética distinta, no en términos místicos, sino en términos de cómo una persona se relaciona con la realidad. Una persona que vive en miedo interpreta la vida como una amenaza. Una que vive en deseo interpreta la vida como algo que nunca es suficiente. Una que vive en ira interpreta la vida como una injusticia constante. Y una persona que vive en aceptación interpreta la vida como un proceso con el que puede cooperar. Esto no significa resignación, significa lucidez. La aceptación no es rendirse, es dejar de gastar energía peleando con lo inevitable. Y cuando dejas de pelear, recuperas poder. Aquí ocurre algo que casi nadie nota. Cuando una persona deja de resistirse internamente, su percepción se vuelve más amplia. Ve opciones donde antes veía bloqueos. Escucha donde antes reaccionaba. Actúa donde antes se paralizaba. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ella cambió el nivel desde el que lo mira. Esto explica por qué algunas personas, incluso después de perderlo todo, reconstruyen su vida con una solidez distinta. Y otras, aún teniendo oportunidades, repiten los mismos errores una y otra vez. No es el evento, no es la circunstancia, es el nivel de conciencia desde el que se vive. Por eso el poder real no depende de la fuerza, depende de la vibración interna que sostienes día tras día. Y aquí es donde entramos en algo aún más profundo. La vibración no como concepto, sino como realidad práctica. Cuando se habla de vibración, muchas personas se desconectan. Creen que se trata de algo abstracto, místico o simbólico. Pero la vibración, tal como la explica Hawkins, no tiene nada de fantasioso. Es simplemente el estado interno sostenido desde el que una persona piensa, decide y actúa la mayor parte del tiempo. No el estado ocasional, no el momento inspirado, no el día bueno, el estado habitual. Ese estado no solo afecta cómo te sientes, afecta cómo funciona tu mente. Cuando alguien vive en miedo, su atención se estrecha, ve menos opciones, anticipa pérdidas,
reacciona antes de comprender. Cuando alguien vive en deseo constante, su mente nunca descansa. Siempre falta algo, siempre hay urgencia, siempre hay comparación. Y cuando alguien vive en ira, interpreta la realidad como una amenaza permanente. Todo se siente personal, todo se siente injusto. Esto no es espiritualidad, es funcionamiento humano básico. El estado interno dominante define qué información filtras, qué ignoras y qué exageras. Por eso Hawkins decía que la conciencia no describe la realidad, la selecciona. Dos personas pueden vivir el mismo evento y salir con interpretaciones completamente distintas. Una ve una señal para crecer, la otra ve una confirmación de que la vida es injusta. No porque el evento sea distinto, sino porque el filtro interno es distinto. Aquí es donde la vibración se vuelve práctica. No crea magia, crea coherencia. Una persona que vive en miedo tiende a tomar decisiones defensivas. Una que vive en carencia tiende a aceptar menos de lo que merece. Una que vive en urgencia elige rápido y suele elegir mal. Y luego llama a eso realidad. Pero no es la realidad. Es la consecuencia lógica de un estado interno no observado. Hawkins mostró que cuando una persona sostiene un estado más alto, como neutralidad, voluntad, aceptación, ocurre algo silencioso pero profundo. La mente deja de pelear. Neutralidad no es indiferencia. Es dejar de resistirse internamente. Es no dramatizar cada cambio. Es no interpretar todo como amenaza. Y cuando la resistencia interna cae, la energía se libera. Esa energía antes estaba atrapada en el miedo, en el control, en la anticipación. Ahora queda disponible para ver, entender y actuar con claridad. Por eso Hawkins afirmaba algo que incomoda al ego. Las personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por vivir demasiado tiempo en estados internos bajos. No porque quieran, sino porque nunca aprendieron a observarlos. La vibración no es algo que subes con afirmaciones. Se eleva cuando dejas de alimentar estados que te drenan, cuando sueltas la necesidad de tener razón, cuando dejas de resistirte a lo inevitable, cuando aceptas lo que es, sin resignarte. Aquí ocurre un cambio sutil. La vida deja de sentirse como una lucha constante, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no te identificas con ellos. Y eso cambia todo, porque cuando no estás en guerra con la vida, tus decisiones son más limpias. Hablas distinto, escuchas distinto, eliges distinto. Y con el tiempo, los resultados externos cambian. No como premio, no como milagro, como consecuencia. Esto explica algo que desconcierta a muchos. Hay personas que, aún perdiéndolo todo, reconstruyen con una solidez distinta. Y otras que, aún recibiendo oportunidades, las desperdician. No es suerte, no es destino, es vibración sostenida. Es el nivel de conciencia desde el que eliges cada día. Y aquí es donde entramos en el punto más delicado. Porque si la vibración define la experiencia, entonces el verdadero trabajo no está afuera. Está en el estado que eliges habitar cuando nadie te ve. Porque cuando nadie te ve, cuando no hay escenario, cuando no hay aplausos, cuando no hay nadie a quien demostrarle nada, ahí se revela el nivel real desde el que estás viviendo. Ese momento cotidiano, cuando algo no sale, cuando alguien no responde, cuando la vida no coopera, no es un obstáculo, es un espejo. Ahí se manifiesta si tu centro está afuera o si ya aprendiste a sostenerte por dentro. La mayoría de las personas cree que el trabajo está en cambiar las circunstancias. Cambiar de empleo, cambiar de pareja, cambiar de ciudad, cambiar de metas. Pero muy pocas se preguntan desde qué estado interno están intentando cambiar su vida. Y esa omisión lo explica todo. Porque cuando intentas construir desde el miedo, aunque logres algo, lo perderás con miedo. Cuando construyes desde la carencia, aunque consigas más, nunca será suficiente. Y cuando construyes desde el orgullo, vivirás defendiendo una imagen frágil. Por eso Hawkins fue tan claro. El verdadero poder no está en lo que obtienes, sino en el nivel de conciencia desde el que existes. Ese nivel define qué decisiones tomas cuando estás cansado, cómo reaccionas cuando te contradicen, qué haces cuando no tienes control. Aquí es donde muchos se resisten.
Porque aceptar esto significa soltar una excusa muy cómoda. Si las cosas cambiaran, yo estaría bien. No. Las cosas cambian cuando tú ya no estás en guerra por dentro. No como premio, no como recompensa, como consecuencia natural. Esto no significa volverte pasivo, no significa resignarte, no significa aceptar abusos o injusticias, significa algo mucho más sutil y poderoso. Dejar de reaccionar desde estados que te debilitan. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de gastar energía en negar lo que ya es. Y esa energía, cuando se libera, se convierte en claridad. Desde ahí, las acciones cambian de calidad. No actúas por urgencia, no actúas por miedo a perder, no actúas para demostrar, actúas porque ves con claridad lo que corresponde hacer. Y cuando una acción nace desde claridad, no necesita forzarse, se ejecuta con precisión. Aquí es donde muchas personas se confunden con la idea de vibrar alto. Creen que es sentirse bien todo el tiempo. No lo es. Vibrar alto es no perderte internamente cuando la emoción aparece. Es poder sentir miedo sin que el miedo decida por ti. Es poder sentir enojo sin convertirlo en identidad. Ese dominio interno no se aprende leyendo frases. Se cultiva observando qué estado sostienes una y otra vez en los momentos ordinarios. Jesús, más allá de la religión, representa una idea extrema pero clara. Le quitaron todo lo externo, estatus, seguridad, control físico, y aún así no perdió su centro. No porque ignorara el dolor, sino porque no dependía de lo externo para ser. Eso es poder. No poder sobre otros, poder sobre el propio estado. Ese es el único poder que no se puede confiscar. El único que no depende de condiciones. El único que permanece cuando todo cambia. Cuando entiendes esto, la vida deja de sentirse como una amenaza constante. No porque se vuelva perfecta, sino porque ya no estás tratando de sostenerte con cosas que no son estables. Aquí ocurre algo silencioso pero definitivo. Empiezas a vivir desde dentro hacia afuera, y desde ahí lo externo deja de definirte. Puede cambiar, puede irse, puede volver, pero ya no te rompe. Porque ahora sabes algo que no se aprende en ningún sistema externo. La fuerza se puede perder, el poder no. La fuerza depende de lo que tienes, el poder depende de lo que eres por dentro. Y ese nivel de conciencia, esa vibración sostenida, no crea una vida perfecta, crea una vida coherente. Y ahí, sin promesas mágicas, sin frases bonitas, empieza la verdadera libertad. Silencio.